El trágico destino de las reinas que desafiaron a Roma, explicado en pocos minutos. 1. Cleopatra. Cleopatra entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Cleopatra no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Cleopatra funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 2. Boudica. Boudica entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Boudica no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Boudica funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. Ahora, antes de continuar, si te gusta entender el lado más oscuro de la historia sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Sigamos. 3. Zenobia. Zenobia entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Zenobia no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas útiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia.
Por eso Zenobia funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 4. Arsinoe la Cuarta. Arsinoe la Cuarta entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Arsinoe la Cuarta no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Arsinoe la Cuarta funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 5. Teuta. Teuta entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Teuta no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso Teuta funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 6. Amanirenas. Amanirenas entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Amanirenas no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio.
Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Amanirenas funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 7. Cartimandúa. Cartimandúa entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Cartimandúa no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso Cartimandúa funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 8. Dido como mito. Dido como mito entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Dido como mito no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas útiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Dido como mito funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 9. Sofonisba. Sofonisba entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Sofonisba no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano
alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Sofonisba funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10. Erato de Armenia. Erato de Armenia entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Erato de Armenia no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Roma podía tolerar reinas sutiles, pero temía a las mujeres que convertían un trono en resistencia. Por eso, Erato de Armenia funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10 historias, 10 formas de mirar el lado oscuro del pasado. Algunas terminaron con muerte, otras con silencio, otras con ruinas, miedo o memoria rota. Pero el patrón es claro. La historia no está hecha solo de grandes nombres y fechas. También está hecha de consecuencias, de decisiones que parecían útiles en su momento y que después se convirtieron en tragedia. Si este video te ayudó a entender mejor el trágico destino de las reinas que desafiaron a Roma, compártelo con alguien que también ame la historia. Deja tu like y suscríbete para ver más relatos del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.